invito y les invito a que puedan, cuando tengan o quieran hacer alguna pregunta o algún aporte, hacerlo. Perfecto. Bien. En el módulo de hoy, como yo les estaba contando, por ahí un poco, vamos a estar viendo la temática de la diversidad sexual, de las disidencias. Vamos a estar aclarando, ¿no?, cuál es la diferencia entre disidencias y diversidad sexual, ¿sí? Yo siempre empiezo con esta frase particular. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener derecho a ser diferentes. ¿Por qué? Porque son los derechos los que a nosotros, a nosotras y a nosotros nos posibilitan. Olvidé que tenía reunión de franja. Yo les comento de que me van a escuchar hablar en femenino, ¿sí? A veces, y a veces en masculino, pero por ahí avisarles que como es mucho lo que vamos a estar viendo, a modo de, de tratar de acotar los tiempos, voy a estar utilizando uno de los dos lenguajes, masculinos o femeninos, en precisión, así que de todas las personas les pido que nadie se vaya a sentir excluido, excluida o excluida, ¿sí? Por favor. En ese marco tiene que ver con lo que yo les decía. Bien, ¿sí? Estaba hablando de que los derechos nos posibilitan a que cada persona se pueda ir desarrollando conforme a lo que cada persona siente, conforme a lo que cada persona desea, conforme a lo que cada persona quiere, ¿sí? Es lo que nos posibilita a que cada uno tenga sus gustos propios, a lo que cada uno pueda desarrollarse conforme a lo que va apropiándose a medida que nos vamos desarrollando. No hay una forma en la que creamos a las personas y que todas las personas van a terminar siendo de la misma manera, ¿sí? Y en este marco es que Argentina ha sido uno de los países en los cuales se ha dado más reconocimiento a los derechos, ¿no? En este marco es importante aclarar que en Argentina se fueron dando procesos en los cuales fueron reconociendo derechos. Hablamos de la ley del matrimonio en 2010, hablamos de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género en el 2012, hablamos de, por ejemplo, los convenios internacionales contra la discriminación, hablamos la ley de sangre. Disculpe, por ahí, ¿quién tiene el micrófono? Por favor, le voy a pedir de que cuando no estén haciendo aportes, sí lo silencien porque si no se escucha el ruido, ¿sí? Eso les voy a pedir, por favor. Entonces, estos derechos, si bien fueron garantizándose y fueron garantizando a las personas acceso y que se puedan desarrollar libremente, pasa algo que dentro de nuestra sociedad sigue permitiendo la discriminación, la sigue justificando, sigue permitiendo la segregación y que muchas personas queden afuera del sistema social. ¿A qué me refiero con el sistema social? Y hablamos de todas las estructuras que componen a nuestra sociedad y que tienen la obligación de garantizar servicios y acciones para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Entonces, en este marco, preguntarles, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad que se sigue discriminando, que se sigue sectorizando o que se sigue segregando a las personas? ¿Qué opinan? Me parece importante que podamos ir haciendo este ida y vuelta. ¿Por qué? Porque el conocimiento nadie lo tiene de forma absoluta. El conocimiento lo vamos a ir construyendo entre todos, entre todas y entre todes. Entonces, en este marco es importante saber también con la información que uno trae para también irla desarmando, deconstruyendo y reconstruyéndonos constantemente, ¿no?
Ahí, Pía, te estaban habilitando el micrófono. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí te escucho. Bueno, en cuanto a lo que vos estabas diciendo, yo lo que aportaría en cuanto a lo histórico y cultural es que, por ejemplo, hace menos de 100 años que las mujeres votamos. Y si uno tiene en cuenta la forma en que estas cuestiones calan en las subjetividades, cómo se van perpetuando discursos misóginos, cómo esos discursos van a devenir también en prácticas sociales, se entiende por qué, aunque uno ha avanzado mucho junto con la sociedad, a este punto del 2020, aún permanezca gente que te dice que vuelvas a la cocina, aún permanecen discursos muy misóginos y muy machistas en carreras como ingeniería, que fueron mucho tiempo dominadas por hombres, y todavía más cuando uno piensa en diferentes orientaciones sexuales, en diferentes identidades de género, es mucho más profundo. Yo soy psicóloga. En mi facultad, hará unos 5 años atrás, una chica trans daba clases particulares de una materia. Y había gente que no se quería ir a hacer preparar con ella eh, porque era trans. Como si eso fuese que hacía menos valioso su conocimiento, menos valioso su trabajo, todo porque difería de esta idea que tienen, que se perpetúa todavía hoy en la sociedad, de lo que es una mujer y de lo que es un hombre. Me parece que también es como para pensar qué es la masculinidad, qué es la feminidad y cómo la cultura da respuestas a esto, que uno acepta como propias. Está muy bueno lo que traes a acotación, María, poder pensarlo, ¿no? Porque es como también traer un poco lo que estuvieron viendo ayer y antes de ayer, esto de poder desarmar el paradigma y poder hablar de una paridad. Yo, en el taller de hoy, no me van a escuchar hablar de paridad, me van a escuchar hablar de igualdad. Porque ahí ya vamos a ir charlando un poco más adelante, hay unas diferencias entre lo que es la diversidad y lo que es el feminismo. Sí se aunan en ciertas luchas, pero por ejemplo hay feminismos que buscan la abolición del género, hay diversidades que buscan que se establezca como característica específica el género y no el sexo. Vamos a irlo viendo y reconociendo estas situaciones. Pero si hay algo ¿por qué yo hago esta pregunta? Porque todas las personas pasan por alto una característica que tiene nuestra sociedad. Ahí iba leyendo en los comentarios y decían porque siguen creencias viejas, porque influye la religión, no tenemos conocimiento sobre el tema. Sí, también. Pero lo que tenemos que visibilizar es el mecanismo social que opera en nosotros y en nosotras, que va determinando nuestras matrices del aprendizaje. A ese mecanismo lo llamamos específicamente régimen heteronormativo, que tiene que ver con una construcción social, cultural y también histórica que se nos impone a las personas, donde la única forma de ser normal, natural y aceptado es ser heterosexual. Ahora, con esta imposición, ¿qué deviene? Porque no es solamente que me tiene que gustar el sexo opuesto, no, sino que acá deviene también toda una cadena. Hablamos del sexo, que tiene que ver con las características biológicas, anatómicas y fisiológicas con las cuales las personas nacen. Hablamos del género, que son las construcciones culturales, históricas y sociales que se les asignan a las personas, las cuales deben cumplir para ser consideradas como tales. Y hablamos del deseo, que nosotros lo vamos a estar viendo, porque ahí leí que decían, por ejemplo, preferencia sexual, vamos a estar viendo cómo es la forma correcta de llamarlo y por qué específicamente, ¿no? Del deseo cuando terminamos hablando de las atracciones. Entonces, en nuestra sociedad opera esta cadena, donde la persona que nace automáticamente le dicen que es varón o mujer,
no utilizo el concepto de hombre, porque hombre es un concepto la cual, si nos ponemos a investigar, y después les puedo pasar, la persona no nace siendo hombre, sino que se llega a considerar como hombre cuando cumple ciertos requisitos sociales impuestos. Por eso hablamos específicamente de varón, ¿sí? Porque también forma parte de una estructura la consideración de hombres, ¿sí? Y de acuerdo a ese sexo se nos asigna automáticamente al momento del nacimiento un género. Si nacemos con sexo de varón, estas características que comentaba, se nos asigna el género masculino. Si nacemos con sexo de mujer, se nos asigna el género femenino. Y fíjense que esto pasa automáticamente. Se piensa que a ese varón le va a gustar una mujer y que a la mujer le va a gustar un varón. Les pongo ejemplos para que veamos que, sin darnos cuenta, nosotros, nosotras y nosotres terminamos reproduciendo esto. Y quizás uno dice, no, pero yo no estoy en contra de este sistema que no deja que las personas se desarrollen libremente, pero tenemos que hacer una constante autocrítica y una constante deconstrucción. Porque, por ejemplo, comentarios cotidianos e imágenes que van a ver cotidianamente. Dos madres en un hospital. Una tiene un varón y otra tiene una mujer. El comentario típico que sale de ahí es, ya tenemos la parejita. Después tenemos el niño que vuelve de séptimo grado, pongámosle, a la secundaria, ¿sí? Que vuelve de séptimo grado a la secundaria, digo, miren, vuelve de séptimo grado y el padre le dice, ¿y qué chiquita te gusta? O, ¿ya tenés novia? Tenemos otra imagen, no nos encontramos con una amiga hace muchísimo tiempo, no la vemos hace 10 años, y automáticamente le preguntamos, che, ¿y tu novio? ¿O tenés novio? Haciendo siempre referencia a que a las personas les tienen que gustar las personas del sexo opuesto. Eso es lo que ha hecho este régimen heteronormativo. Impregnar nuestras matrices del aprendizaje para que nosotros supongamos de que los deseos de las personas siempre van a ir hacia el sexo opuesto. Terminan imponiendo, ¿sí?, que la identidad de las personas debe coincidir con la genitalidad con la que nació, socialmente. Terminan imponiéndonos una orientación sexual que tiene que ser dirigida al sexo opuesto. Eso es lo que termina siendo este régimen heteronormativo. Y reproduciendo, obviamente, que estereotipos, porque así como tenemos el sexo, se nos asigna el género y debemos cumplir con ese estereotipo del género que tenemos que ser o femeninas o masculinos. Eso es lo que vamos a estar deconstruyendo hoy. Eso es lo que tenemos que autocriticarnos constantemente. ¿Sí? Bien. Por ahí voy leyendo, pido disculpas si no puedo ir leyendo todo porque voy mirando como varias cosas a la vez. Entonces pido disculpas a medida que vaya agarrando los chats porque se me sale la ventanita cada vez que hago en el Power. Voy a ir respondiendo, pero pido disculpas si es que alguien se me pasó con el comentario, ¿sí? Sí, la reproducción de los estereotipos impide que las personas se puedan desarrollar libremente, ¿no? Específicamente eso, como comenta Lumar, ¿sí? Y para empezar a desarmar esta cadena, ¿sí?, tenemos que hablar de un paradigma inclusivo, basado específicamente en el ejercicio de los derechos humanos. Para hablar de este paradigma, tenemos que empezar a sacar las connotaciones a las palabras. Pasa de que si hoy, por ejemplo, vamos a una radio y decimos que vamos a dar educación sexual en primer grado, aparecen muchas personas en contra, a opinar,
a decir muchas cosas, pero ¿por qué? Porque se han mal asociado las palabras. Cuando hablamos de sexualidad o decimos que vamos a hablar de sexualidad en, por ejemplo, la primaria, la gente piensa que vamos a aparecer con un pene y con una vagina y que vamos a enseñar a tener relaciones sexuales. Eso es lo que está mal. Porque cuando nosotros hablamos específicamente de la sexualidad, vamos a hablar de muchísimas más cosas que solamente el acto sexual. Hablamos del conjunto y de las interacciones, de nuestras características anatómicas, biológicas, fisiológicas y psicológicas, las cuales se van a terminar comprendiendo en la corporalidad de la persona, los roles de género, las identidades autopercibidas, las orientaciones sexuales, el placer, los vínculos afectivos, las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, el amor y también la reproducción. Pero ya no solamente ligado a la reproducción o al sexo, que hay que reconocerlo, al sexo también como placer, porque hay personas que no lo buscan para reproducir y simplemente para satisfacer un placer o un deseo sexual, ¿sí? En eso específicamente. ¿Sí? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Ahí, Celeste había levantado la mano. Sí, más que nada era para, digamos, compartir con lo que decían del tema de que qué es lo que veíamos, qué es lo que nos atrasa. Yo creo que nos atrasa la sociedad, porque en sí todavía seguimos pensando con la cabeza, digamos, de antes, que el hombre es hombre y la mujer mujer, o varón o mujer, ¿viste? Porque el tema de que el tema de la igualdad, o sea, de la equidad de género es un tema bastante nuevo y, como decía la chica anterior, se complica al entenderlo. Es todo muy nuevo para la sociedad y como que se niega a aceptarlo también, ¿no? Como que cuesta aceptarlo. Y con respecto a lo de que hablabas con el tema de la educación sexual, en la primaria se entiende, se malentiende, yo creo, las cosas, porque es importante que desde niños los chicos aprendan a conocer que ellos tienen órganos genitales y que tienen un cierto nombre, que eso también estaría bueno que desde la casa se aprendiera a nombrarlo como tal, que el varón tiene pene y que la mujer tiene vagina, porque después al ponerle un nombre ficticio o ponerle sus apodos, los confunde a los chicos y llegan a una etapa que no saben expresarse como deben expresarse, ¿no? Más que nada era eso. Está muy claro lo que decís, Celeste, y la verdad que es importante reconocer de que hay instituciones que se han quedado en el tiempo. Yo lo digo así, son directamente retrógradas. Y a mí generalmente cuando voy dando las capacitaciones me miran, las personas se ríen porque dicen, Nico dice todo. Pero sí, a ver, la verdad es que no me puedo quedar callado. Estas situaciones son así. A ver, hay instituciones que son retrógradas y que no han avanzado a la par de la sociedad reconociéndole los derechos a las personas. Fácil y sencillo. También no nos tenemos que dejar engañar por los supuestos de querer parecer inclusivos, ¿no? Por ejemplo, hoy se daba una discusión en uno de los grupos de disidencias de WhatsApp, porque ha salido el Papa a decir la unión civil que está bien. A ver, no nos mientamos. Las cosas como son, derechos son iguales para todos. Acá no hay unión civil, acá es matrimonio. Entonces, no le minimicemos los derechos a las personas y tratemos de pintarnos de inclusivo cuando realmente no lo somos, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos abrir los ojos y que no nos dejemos engañar, porque es lo que nos pasa muchas veces. Nos van cubriendo este tipo de cosas y tenemos que ir modificándolo. Con respecto a la sexualidad, hago un comentario más y de ahí le paso a Claudia que levantó la mano. Es importante entender de que no hay una sexualidad hegemónica.
¿sí? Nadie tiene la misma sexualidad que yo. Nadie va a tener la misma sexualidad. Perdón, los y las y les voy a utilizar de ejemplo a las que me salen acá con los nombres, ¿sí? Nadie tiene la misma sexualidad que Celeste o que María Pía, porque cada persona tiene su forma de relacionarse, su forma de autopercibirse y su forma de desarrollarse, con sus gustos, con sus placeres y con las cosas que no les gustan también, ¿sí? Entonces, entender que las sexualidades de cada persona son únicas. Hay tantas sexualidades en el mundo como personas, ¿sí? Entonces, no vayamos a caer en el error de querer imponer una socialmente hacia todas las personas, ¿sí? Ahí, Claudia levantaba la mano, ahí me dicen de que ya le han habilitado el micrófono. Tal? Buenas tardes. Sí, o sea, Te es escuchamos, así, Claudia. por ejemplo, le doy un ejemplo. Mi hija me preguntaba, cuando era más chica, ¿por qué ese hombre y ese hombre se besan, por ejemplo? ¿O por qué esa mujer le gusta a otra mujer? Entonces le expliqué cómo es, o sea, nada de darle ejemplo, o sea, no dar vueltas, porque con la escuela o en el colegio, creo yo que no saben cómo exactamente explicarle, cómo tiene que ser en la casa. Nosotros tenemos sí o sí explicarle acá cómo es. Pero después le dije, bueno, algunos nacen así, después cuando son grandes deciden qué hacer, como dice usted, qué es lo que quieren ser, qué es lo que le gusta realmente, y bueno, o sea, son humanos, no sé. Así que no le veo nada de malo, la verdad. Así que, Buenísimo, y Clau, lo que estás otra comentando. cosa, aceptarlo como son, y bueno, si por ejemplo, dan ejemplo, si una madre, su hijo es así cuando sea grande, o su hija, y bueno, la madre siempre lo va a aceptar, porque pasa. Así que, bueno, Está sí, eso es todo. buenísimo, Clau, lo que comentás. Y ahí vamos a estar viendo un poco más adelante lo que es la discriminación. Me acuerdo que hicieron una pregunta de discriminación y me había olvidado de responderla, pero la vamos a estar respondiendo un poquito más adelante. Pero está buenísimo lo que comenta Claudia, ¿no? Esto de no subestimar a las niñeces. No las subestimemos porque muchas veces lo que hacemos es subestimarlas y tratar de ocultarles, no saben. A ver, las niñeces son mucho más vivas de los que creemos. Entonces hay que decirles las cosas como son, porque a la par de eso, a ver, no le estamos enseñando, no sé, a tener relaciones sexuales. Estamos enseñando a que hay dos personas que se aman y que tienen derecho a amarse y a ser feliz. Y eso saben con qué tiene que ver. Hoy mientras que estaba dando otro taller, hablaba, veía un comentario que decía, ¿no? Si tu hijo es homosexual, ¿no? Y ve con la misma normalidad que ve a personas heterosexuales, ve a homosexuales, tu hijo va a saber de que se puede desarrollar libremente y se puede desarrollar feliz y no va a tener miedo ni complejos por cómo sea. Y si tu hijo es heterosexual y ve con la misma normalidad homosexuales que heterosexuales, tu hijo va a saber respetar a personas que no tengan la misma orientación sexual que él. Entonces, es importante por ahí ir entendiendo de que tenemos que ir modificando estas situaciones y tienen que ver con que nos empecemos a criticar, ¿sí? Ahí vamos con Karina y después vamos con Marcela, ¿sí? Porque fueron levantando la mano. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, no sé si se me escucha bien. Sí, Karina. Ah, bien. No, el aporte que quería hacer es que
generalmente estamos hablando de un sistema o un régimen heteronormativo, ¿no? En cualquier sistema, la mayoría de ellos, siempre cuando aparecen cosas nuevas hay una gran resistencia al cambio. Y creo que esto, cuando se trata del mundo en general, o sea, es una masa tan grande de personas, se nota mucho más en este caso. La mayoría de las personas, como decían, escuchan una palabra como educación sexual y automáticamente la persona, el ser humano, se cierra, se pone a la defensiva, y desde ese lugar es prácticamente imposible que puedas acceder a algún tipo de conocimiento. Gran parte de las personas que rechazan que se les enseñe a los niños ESI en el colegio o en cualquier ámbito, incluso, y con mayor razón cuando afecta o involucra a las infancias, es por desconocimiento, pura y simplemente por desconocimiento. Es decir, si las personas se tomaran, o los padres específicamente, yo soy madre, por ejemplo, se tomaran unos minutos de su tiempo para decir, a ver, ¿qué es lo que le quieren enseñar a mis hijos? ¿De qué se trata esto? Y me pongo en conocimiento de lo que es, recién puedo decir, bueno, la verdad es que me parece que sí, me parece que no, pero negarlo desde el desconocimiento total es, no sé, una locura, me parece a mí, pero bueno, es lo que generalmente pasa. Bien. Y como en todo sistema, se trata de etiquetar a las personas o incluirlos en roles y que no te muevas de ahí. Entonces, sos así, te tenés que comportar de esta manera y no hay más opciones. En cuanto te estás saliendo un poquito del camino, vení que te sujetamos la cuerda rápido y volvés a tu fila. Claro. Ahí hago una acotación con respecto a lo que Karina comentaba. Yo particularmente, yo lo digo así, es mi pensamiento, yo no acepto la discriminación por desconocimiento. Yo no la acepto. ¿Por qué? Porque esto no es algo nuevo. No es que en el 2000 empezaron a aparecer personas homosexuales y empezaron a aparecer personas trans. No, no es algo nuevo. Y si investigamos historia, Grecia tenía un ejército, Atenas tenía un ejército, y a ver, también estaba el pase de conocimiento, y a lo largo del tiempo hubo conductas homosexuales, hubo personas trans. Es más, dentro de los pueblos originarios que tenemos, su ideología también contempla a las personas trans, por ejemplo. Entonces, yo no acepto, y mucho menos hoy, que todas las personas tenemos acceso a un celular y nos llegan los mensajes, o entramos a Face y hay comentarios y hay todo constantemente. Por eso es que yo particularmente no lo acepto, y me parece que es importante que podamos actuar conforme a esa discriminación para que no pase, porque tampoco la tenemos que justificar. Decir de que es por falta de conocimiento es justificarla. Entonces tengamos cuidado con eso. Chicas, chicos, por ahí hagamos molesto, vamos haciendo como apreciaciones cortitas, ¿sí? Cosa de que pueda desarrollar la parte de conceptos, y de ahí seguimos con el diálogo después de los conceptos. ¿Les parece? Estaba por hablar Marcela, y después habla Carla. Marcela, ¿tenés el micrófono habilitado? Hola, buenas tardes Nico, buenas tardes a todos. Bueno, yo por ahí lo que pienso es que, bueno, para empezar, los niños son lo más sencillo que puede existir, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá es de la vieja escuela, remil de la vieja escuela. Pero, bueno, él es profesor de educación física y, por ejemplo, de chiquitita, nosotras somos 3 mujeres, su forma de cuidarnos siempre fue, tengan cuidado que ustedes no saben con qué ojos las ven otros hombres, qué sé yo, traten de vestirse, no sé, con ropa medio holgada, cosa de que no le griten cosas en la calle, cosas así. Mi papá, como le digo, es a la antigua. Pero, por ejemplo, con mis hermanas varias veces tratamos de debatir con él qué haría si una de nosotras, por ejemplo, decide ser transexual, o cómo nos vería él. Y por ahí nos llamaba mucho la atención que él nos dice, por ejemplo, que a él le costaría
porque bueno, no es lo que él tenía planeado como un modelo de hija, o si hubiese tenido un hijo como modelo de hijo. Pero a mí me llama la atención que en el transcurso, en toda nuestra vida, por ejemplo, él siempre nos hizo jugar o nos hizo vestir con ropas masculinas, por así decirlo. Por ejemplo, al ser el profe de física, nosotras siempre queríamos ser como él, entonces siempre andábamos, le pedíamos su remera, a veces íbamos a comprar a la esquina o a donde sea, y a él nunca le molestó. Entonces, bueno, él siempre me dijo que por eso le costaría, pero no es que nos cerraría las puertas de casa ni nada, ni mucho menos. Solo que bueno, que hasta que él se adapte, pero el amor siempre va a prevalecer, digamos, sobre sus hijas o lo que sea que decidamos, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí eso es a lo que quiero llegar, con que los niños son lo más sencillo que hay, porque por ejemplo muchas veces nosotros nos hacemos problemas de que vemos algo, qué sé yo, en los supermercados dicen, sí, este juguete es para varón, este juguete es para mujer, y nosotros a veces nos hacemos la cabeza y nosotros decimos, no, pero ¿cómo van a discriminar cuál es para niño, cuál es para niña? Si simplemente el niño va, agarra el juguete que quiere y juega. O sea, en el momento de juego del niño, el niño no piensa, esto es para varón, esto es para mujer, el niño agarra y juega. Nosotros jugábamos eh, con los hombrecitos, con los militares, esos chiquititos, y mi papá nunca nos dijo, no, eso es de varón. Por ello siento que a veces somos los grandes los que condicionamos y vemos en qué lado encaja el niño, cuando en realidad el niño en su simpleza, él juega con lo que se le dé la gana, sin hacer discriminación, sin saber si esto es de mujer, si esto es de varón, porque como dicen, en realidad no tendría que existir, pero él en su sencillez lo sabe. No sé si se me entiende a lo que quiero llegar. Sí, buenísimo. Esa acotación que estás haciendo la vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Que tiene que ver con enseñarle a los niños y a las niñas a ser buenas personas. Porque a las Claro. niñas las preparamos para ser madres, pero a los niños no los preparamos para ser padres. Ahí hay una diferencia social que la vamos a estar viendo en unos minutos. Muchísimas gracias por tu aporte, Marce. Nos queda, perdón, yo voy a hacer una aclaración acá ante todos ustedes, porque la verdad que así no va. No soy usted, ¿no? me dicen de Nico o de vos porque me hacen sentir viejo y la verdad que estamos ahí nomás con la edad, así que por favor, Nico. ¿Sí? Ahí nos faltaba Natalie, ¿puede ser? Carla, perdón, Carla. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Carla. Buenas tardes a todos y gracias por el espacio. Bueno, yo creo que estamos hablando de patriarcado, ¿no? Que es un orden social, cultural, religioso, que se autoproduce por las políticas. Y bueno, nada, que sirve para validar aquel orden social jerárquico. Y creo que los dispositivos culturales que estamos operando, sobre todo estas temáticas, son la naturalización de las cosas, la universalización, la normalización y sobre todo la violencia. Y, y un poco también traer a debate de que esto que hablamos es, por así decirlo, imaginario, ¿no? O sea, son patrones que vamos operando imaginariamente porque no hay nada escrito, nada conciso, nada más que es todo racional. Y Es el legado cultural. exactamente, el legado cultural. Y me ponía a pensar de que toda esta teoría que venimos hablando, de llevarlo a la praxis y aplicarlo, es interesante, porque si bien ahora estamos como afianzando conceptos y todo, pero es una decisión importante como personas llevarlo a la praxis. Y nada, eso. Gracias. Muy bueno tu aporte. Y eso que acabas de aportar es con algo que yo voy a cerrar. Te agradezco muchísimo el aporte, pero eso que acabas de, me voy a explayar un poco más
pero voy a cerrar con eso porque yo antes de cerrar les voy a brindar un mensaje que tiene que ver con llevarlo a la praxis. Entonces, no voy a ahondar mucho en el aporte que hizo recién, porque está muy bueno, pero ya van a ver por qué. A mí tienen algunas cosas, a mí que siempre me... Después cuando terminemos, charlamos y vemos algunas cosas con las que me caracterizan generalmente en las capacitaciones. Pero me interesa que podamos seguir un poco con los conceptos, cosa de que vayamos avanzando y no nos quedemos con el tiempo a medias, ¿sí? Entonces, dentro de esto vamos a empezar a desarmar esta cadena del régimen heteronormativo. Esta cadena que era... esta cadena específicamente la vamos a ir desarmando. Vemos el primer eslabón, que es el sexo. Estuvieron viendo un poco que son las características anatómicas, biológicas y fisiológicas con las cuales las personas nacen. A lo largo del tiempo se nos consideró, yo voy a ir explicándolo como medio rápido, cualquier cosa me paran, me preguntan y lo vuelvo a explicar o lo explicamos de otra manera, ¿sí? A lo largo del tiempo se nos consideró como varones o como mujeres, ¿sí? No había otro sexo. En 1998, la OMS declara específicamente, que es la Organización Mundial de la Salud, de que hay no 2 sexos, sino 3 sexos. Este tercer sexo es intersex. Y en el 2000 sale la UNICEF a reclamar los derechos de las personas intersexuales, específicamente en las niñeces. ¿Por qué? Porque nació una persona intersexual. ¿Qué es una persona intersexual, no? Son personas que nacen con características anatómicas, biológicas y fisiológicas ambiguas, tanto de varón como de mujer. Por eso es que son de clasificación imposible y no son las características socialmente esperadas para una persona recién nacida, ¿sí? Acá aclarar, no tiene que ver con ningún consumo de la madre, con que eran familiares, no. Es un proceso natural que se da en la etapa de gestación, donde el embrión permanece expuesto a ambos cromosomas la misma cantidad de tiempo, lo que hace que a ambos aparatos reproductores se le empiecen a desarrollar, ¿sí? Eso específicamente. No se utiliza el término hermafrodita. ¿Por qué? Porque el término hermafrodita hace referencia a la fauna y a la flora. Actualmente existe una lagartija que es hermafrodita, que está en la isla de Tasmania, que se puede reproducir sola sin la necesidad de otro cuerpo, y las plantas, ¿sí? Ahora, las personas intersexuales no son lagartijas. Necesitan sí o sí de otro cuerpo que pueda o producir espermatozoides o que pueda ovular para poder reproducirse. Por eso es que es importante sacar esos mitos de, ay, se pueden autoembarazar. No, acá no existe la magia, ni los cuentos de hadas, ni la palomita blanca. No, no existe nada de eso. Es científicamente imposible, por la carga genética, que una persona intersexual se pueda autoembarazar. Sí o sí necesita de otra corporalidad, ya sea que pueda producir espermatozoides o que pueda ovular, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Así sigo con el concepto siguiente. Bien, el concepto siguiente es el de género, que hablamos de la construcción social, histórica y cultural que se nos asignan a las personas de acuerdo al sexo con el que nacemos. Hasta el momento digo, no es que es hasta el momento, hay personas que siguen creyendo que solamente existen 2, el masculino y el femenino. Nosotros hablamos específicamente de 3, el masculino, el femenino y el queer, ¿sí? El queer es para aquellas personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino. Son personas no binarias, ¿sí? Buscan la abolición del género como categoría social y como imposición social de estereotipos para poder desarrollarse libremente
sin que se le asigne esto de, sentate como señorita, los varones no caminan así. Bueno, sin este tipo de imposiciones, y que se puedan desarrollar libremente conforme a lo que sienten, conforme a lo que quieren hacer, y conforme a lo que les guste. ¿Sí? Se podría hablar de cómo que podemos relacionarlo con una cierta filosofía de vida. Lo van a encontrar muchos escritores y escritoras y escritores sobre el género queer, que lo pueden encontrar como gender queer o teoría queer, ¿sí? Específicamente. Igual cualquier cosa, si necesitan, después me pongo a disposición, también les voy a pasar mi número de teléfono, para lo que necesiten, me pongo a su entera disposición, ¿sí? Ahora, de ahí, acá estamos viendo el género, que es específicamente parte de una ley, ¿no? Estamos hablando de la ley tanto nacional 26743 como la ley provincial 6182, ¿sí? Ley de identidad de género, ¿sí? Ahora, vamos a otro concepto que aparece específicamente en la ley, es decir, ¿por qué lo nombro a esto? Porque hay personas que lo quieren como desconocer. No lo pueden desconocer debido a que forma parte de una ley que rigen nuestra vida de acuerdo a que vivimos acá en Argentina, ¿sí? Entonces, en ese marco debemos desarrollarlo. Hablamos de la expresión de género. ¿Qué es la expresión de género? Es la manera en la que nosotros, nosotras y nosotres nos expresamos ante los demás, ante las demás personas. Esto engloba nuestra forma de vestir, nuestro lenguaje corporal, el arreglo personal, ¿sí? Y de acá también surgen expresiones masculinas, expresiones femeninas, ¿sí? Porque más o menos socialmente se pueden identificar esas expresiones, ¿no? Y vuelve a surgir la expresión queer. La expresión queer tiene que ver específicamente con lo que ya les había dicho, desarrollarse libremente. No sé si tuvieron la oportunidad de ver, o capaz que sí, los grupos de K-pop, los grupos coreanos, ¿sí? Estos grupos, dentro de su expresión, utilizan cosas socialmente asignadas tanto a varones como a mujeres. A eso se le llama expresión queer, porque no les rige la expresión masculina, no les rige la expresión femenina, sino que utilizan una combinación de ambos, ¿sí? No dejándose operar por los parámetros sociales o los estereotipos sociales, ¿sí? Acá hago una acotación más, ¿sí? ¿Sí? A ver, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, pongámosle, la ropa para las personas queer no es, vieron que uno va a comprar ropa y te dicen, no, pero no tengo para varón, tengo vaquero para mujeres nomás. O te dicen, no tengo ropa para mujeres, es una tienda masculina, te dicen. Bueno, las personas queer, dentro de esto, ven todo el tipo de ropa como unisex y van a utilizar lo que se sientan más cómodas. Y si con una pollera se siente más cómoda, utiliza una pollera. Y si se siente más cómoda con un pantalón, va a utilizar un pantalón. Y se siente más cómoda con lo que se sienta cómoda, va a utilizar eso, sin importar la estructura social. Lo que digamos que está destinado para varones o para mujeres. A eso nos referimos específicamente. Acá cabe aclarar una discusión que se da dentro de la diversidad con el movimiento feminista, ¿sí? Cierta parte del movimiento feminista dicen que el lenguaje inclusivo es hablar con la letra E, ¿sí? Ahora, la diversidad ha salido en contra de eso porque no nos referimos específicamente al lenguaje inclusivo como hablar con la letra E. Cuando hablamos específicamente desde la diversidad del lenguaje inclusivo, nos referimos al desdoblamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos con la letra E designa a las personas no binarias, a las personas queer. Entonces, invisibilizamos a mujeres y a varones, ¿sí? La diversidad dice que el lenguaje inclusivo es hablar de los, las y les,
no imponer el les para todo el resto de identidades. Eso es específicamente a lo que se refiere el lenguaje inclusivo dentro de la diversidad, ¿sí? Y específicamente también aclararles a las personas de que el lenguaje inclusivo se utiliza en las personas. No es que le cambiamos el género a los objetos, no es que le cambiamos el género a la mesa, no. El género es para las personas, porque es muy importante poder visibilizar a las mujeres y a las disidencias en todos los lugares que pueden llegar a ocupar, para romper los estereotipos como el techo de cristal que impone un límite de hasta dónde pueden ocupar las mujeres o las disidencias ciertos lugares, ¿sí? Entonces, específicamente eso aclararlo. ¿Quedó alguna duda ahí? Así paso al siguiente, que sería el tercer concepto que se encuentra dentro de la ley. Perdón, me quedaba una duda, me quedaba una aclaración acá, ¿sí? Pregunta, y ahora sí les voy a pedir que me respondan al chat como para que lo hagamos rápido. Hay un varón en la peatonal, pantalón vaquero corto y pegado al cuerpo, remera corta, tipo pupera, esas remeritas bien cortas, yo quiero utilizar una de esas, pero esas remeritas bien cortas, y que habla con muchos ademanes y se tiñó el pelo, está en la peatonal. ¿Qué es lo que se dice? Mándenme al chat, así rápido lo hagamos. ¿Qué es lo que se dice de ese chico? Bien, perfecto. Aclaremos, perfecto, me parece genial, ¿no? Porque somos sinceros, a ver, nadie dice es rarito ya. Nadie lo dice directamente, y es puto, es maricón, hasta trans le dicen las personas que ni siquiera saben, le dicen es trans, ¿sí? A ver, estamos hablando obviamente del punto de vista social, que es lo que tenemos que apuntar a desarmar. Realmente aplaudo a las personas que dicen yo quiero ser su amiga, vi otro comentario que me dice que sexy, la verdad que me parece genial que nos podamos desarrollar libremente, ¿no? Pero hay que desarmar el tejido social. Bueno, este tejido social lo primero que piensa es que es gay. Y ahí cae en una discriminación errónea, ¿no? Porque está directamente asociando su expresión de género con lo que a la persona le gusta. ¿Alguien le preguntó a ese chico si le gustaba otro chico? No. Entonces, directamente hacemos esa connotación, que es una connotación errónea. Lo mismo pasa con muchas mujeres lesbianas, ¿sí? Se les dice que son lesbianas, y no son mujeres lesbianas, son mujeres heterosexuales que les gusta vestirse con ropa holgada, ropa deportiva, ropa ancha, porque se sienten más cómodas. Caemos en discriminación por cuestiones erróneas. Y eso se puede denunciar. Ya voy a estar pasando mayor información, pero es importante decirlo. Exactamente lo que dice Erika. Y son personas que, por ejemplo, tienen una expresión queer. A eso nos referimos cuando se asocia una expresión directamente con una orientación sexual, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y yo siempre le digo a las personas, ¿no? No se metan en cama a las que no los invitan. A ver, de última, si te invitan a esa cama, anda y metete y ¿sabe qué? Pasala genial, me parece perfecto y bárbaro. Ahora, si a vos no te invitan a esa cama, ¿por qué tenés que andar opinando sobre qué es lo que hace la persona con su vida privada? Las personas se pueden desarrollar libremente y nosotros, no por lo que hagan en su cama, le tenemos que insultar o ponerles estigma o separarlas socialmente, ¿sí? Porque no sabemos cómo va a actuar esa persona cuando llegue a su casa. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar. Y vamos a estar hablando un poco más de esas situaciones de discriminación. El que una persona sea
gay, sea lesbiana, sea bisexual, sea lo que sea, eso a mí no me interesa. Yo le debo un trato con respeto como a cualquier otra persona dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Y si tiene una expresión, es la expresión de la persona y tiene todo el derecho a usar lo que a la persona le guste y a vestirse como se sienta, ¿sí? No se puede hacer anotaciones, ¿sí? Eso lo aclaro porque hay personas que están intentando hacer anotaciones, no se puede. Por ahí cualquier cosa me lo escriben al chat o me piden que les habilite el micrófono. ¿Sí? Bien. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Paso al siguiente concepto. El siguiente concepto es las identidades de género. La ley específicamente dice que la identidad de género es la vivencia personal e individual, ¿sí?, sobre cómo se siente cada persona con respecto al género que se le asignó al momento del nacimiento, ¿sí? Esto puede hacer que la persona lo modifique ese género o no. Va a depender de cada persona y de cómo se siente esa persona de acuerdo al género, ¿sí? Es decir, como les dije, es individual. A este proceso se le llama autopercepción. Ahora, hay algo que dejar en claro. Yo no les puedo decir a ustedes qué identidad de género tienen. ¿Por qué? Porque es algo individual e interno. Lo mismo que si yo les pregunto a ustedes qué identidad de género tengo yo, ustedes no la saben hasta que yo no se los diga, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. La identidad de género lo debe expresar la misma persona. Nadie se la puede imponer ni decirle a la persona qué identidad de género debe tener. Dentro de las identidades tenemos las siguientes. Cisgénero. Se utiliza para aquellas personas que se les asignó un género al momento del nacimiento y a medida que se fueron desarrollando, se sintieron bien con ese género que se les asignó. Y se desarrollaron conforme a ese género. No se plantearon modificarlo ni cambiarlo. A esas personas se las llama cisgénero. Después tenemos personas transgénero. Las personas transgénero modifican su género, pero es importante entender esto. Modifican solamente su género, es una cuestión identificatoria. Modifican el nombre, pongámosle que yo soy una persona transgénero y les digo, soy Micaela. Modifico directamente el nombre o modifico el artículo por el cual se me designa el género, que podría ser la Nico. Son esas dos maneras en las que las personas transgénero se suelen presentar, ¿sí? Pero modifican solamente el género. Después tenemos las personas transexuales. A diferencia de las personas transgénero, no solamente hay una autopercepción sobre el género, sino que también hay una autopercepción sobre la corporalidad, ¿sí? La persona dentro de su corporalidad no se identifica con el sexo con el que nació. Desea vivir, ser reconocida y respetada con el sexo opuesto al que nació. Entonces inicia distintos tipos de operaciones, ya sean de índole quirúrgico o procesos hormonales para modificar su sexo. Acá hay una modificación corporal, ¿sí? Después tenemos la identidad travesti o género fluido. Hay movimientos dentro de la diversidad que están pidiendo que se deje de utilizar el término travesti debido a que a lo largo del tiempo se le asignaron muchas connotaciones negativas, ¿sí? Entonces, por eso están pidiendo que se lo deje de utilizar. El colectivo, nosotros, nosotras y nosotres, por ahí lo seguimos utilizando porque fue ícono de lucha para el reconocimiento de los derechos de las diversidades, el término travesti. Entonces, es como todavía muy complicado que lo dejemos de usar y creemos que se va a terminar resignificando el término y va a ser todavía mucho más usado, ¿sí? Yo en particular, bueno, el concepto es como el más complejo. ¿Por qué? Porque son personas que se pueden identificar circunstancialmente con una parte del binario, ahí nos referimos con una parte del género masculino o con el género femenino.
¿sí? O se pueden identificar constantemente con ambos géneros. Y va a depender de la persona si modifica o no modifica su expresión de género. Eso va a depender de la persona, ¿sí? Pongamos ejemplo como para que puedan entender ¿sí? Me ven ahora, soy Nicolás, ¿sí? Y estoy vestido así como ahora. Me ven de acá 2 horas, le digo que soy Micaela y me ven con pelo largo y un vestido. Y me vuelven a ver mañana a la mañana y soy Nicolás. Bueno, eso es cuando yo les decía que se identifican circunstancialmente con el género femenino o con el género masculino. Porque se identifican en ese momento, porque en ese momento se sienten así, ¿sí? Ahora, yo soy una persona de género fluido, pero yo me identifico constantemente con ambos géneros. Van a ver, si después tienen la oportunidad de verme en algún otro ámbito, que hay personas que me hablan en masculino y hay personas que me hablan en femenino, y a mí no me molesta. Es más, yo estoy iniciando el cambio registral a un nombre sin género para que nadie me pueda imponer el género masculino o el género femenino. Estoy iniciando esos trámites porque yo quiero desarrollarme conforme a lo que yo sienta, no conforme a cómo las personas me vayan autopercibiendo por mi nombre, ¿sí? Pero a mí no me hace falta modificar mi expresión de género, ¿sí? Eso va a variar dependiendo de cada persona. ¿Hasta ahí vamos bien? Perdón, las personas transgénero solamente cambian el género, ¿sí? Volvemos a esto, es una cuestión identificatoria, ¿sí? No se identifican con el género que se le asignó al momento del nacimiento. Exactamente, lo modifican al género. Pero solamente modifican el género y tienen 2 formas: modificar directamente el nombre o modificar el artículo por el cual se designa el género. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta más? Acuérdense, es travesti o género fluido. Son personas que se identifican circunstancialmente con el género masculino o con el género femenino, o constantemente con ambos. Depende de la persona si modifica o no modifica su expresión de género. ¿Sí? Bien. Les hago una pregunta y ahí nomás respóndanme rápido al chat. Ahí nomás. ¿Cómo se debería decir? ¿Inclinación sexual, elección sexual u orientación sexual? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de las 3 se debería decir? Bien, vamos bien. Por lo menos no vi nadie que me haya puesto inclinación. Chicas, chicos, lo único que se inclinan son las plantas. Quieren que les salgan rectas, pónganles un tutor y las plantas les van a salir derechas. Las personas no se inclinan, las personas se desarrollan conforme a lo que las personas desean o quieren, ¿sí? Entonces, lo único que se inclinan son las plantas. Término, tirado ya. Siguiente término, elección. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo se levantaron y dijeron, ah, hoy voy a estar con una mujer? O hoy voy a estar con un varón. Hoy me va a gustar un varón o hoy me va a gustar una mujer. ¿Cuándo se levantaron y dijeron eso? ¿Se levantaron y dijeron eso? ¿Sí o no? Aclarar 2 cosas. Una cosa son relaciones sexuales y otra cosa es tener atracción afectiva, emocional, sexual y física. Está bueno lo que comenta Pablo Gallardo, pero es importante por ahí poder aclarar de que si estos conceptos no están, no se les puede explicar a las personas. Entonces se han utilizado los conceptos para poder aclarar y mostrarle a las personas que no conocen o que no entienden que hay otras formas de vivir la vida y que hay personas que viven
la vida de una manera distinta. Por favor, Dori Vega, le voy a pedir que por favor me apague el micrófono porque el ruido por ahí también no nos deja escuchar. Pero está muy bueno lo que plantea Pablo. La realidad es que yo creo que tenemos que llegar como sociedad a cierto punto donde las personas tengan que ser libres y que no tengamos que pedir permiso, ni estar explicando, ni tener que estar justificando qué les gusta hacer, cómo les gusta desarrollarse o cómo quieren ser nombradas. Simplemente que sean libres y que se puedan desarrollar como deseen. Exactamente. Exactamente, estamos hablando de eso. Específicamente, a la par de eso, tampoco es elección, porque ustedes imagínense, ¿no? A ver, hablábamos con personas del colectivo y decían, si realmente fuese una elección, y yo hubiese elegido ser hétero, decían. ¿Por qué? Porque me hubiese ahorrado que mi papá me pegue, me amenace por ser homosexual, que mi mamá me diga que me voy a ir al infierno y bla, 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 y que me extorsionen con toda la extorsión emocional que hacen los padres, ¿no? Que me extorsionen emocionalmente, que en el colegio me digan puto, que tenga que sufrir discriminación en la calle, y tanta cantidad de cosas, digo, me las hubiese evitado, decían, eligiendo ser heterosexual. Pero no se puede elegir. El término que se utiliza es el de orientación sexual. ¿Por qué? Porque específicamente la psicología social dice que es el proceso en el cual la persona, a medida que se va desarrollando y a partir de los vínculos que va creando con el resto de personas, va codificando sus 4 atracciones. Atracción física, sexual, emocional y afectiva. Si no están esas 4 atracciones, no estamos hablando de una orientación sexual. Totalmente lo que me dice María Pía es totalmente cierto. A ver, si pudiésemos elegir, no existiría el desamor, no existiría la violencia de género, no existiría la violencia intragénero. A ver, seríamos felices las personas, ¿no? Si pudiésemos elegir realmente quién nos gusta. La verdad es que no podemos elegir. Y muchas veces nos metemos con cada persona. La verdad es que son como tantas las situaciones ahí. Dentro de las orientaciones tenemos las siguientes. Heterosexual, que se caracteriza por estas 4 atracciones que le nombré hacia personas del sexo y del género opuesto. Ahí vamos a ir hablando. Hacia personas del género y del sexo opuesto. Exactamente lo que dice Flor. Ahí vamos a ir, voy a ir aclarando las orientaciones, ¿sí? La heterosexual es hacia personas del género y del sexo opuesto. La homosexual, que se utiliza gay para varones, lesbiana para mujeres, es las 4 atracciones hacia personas del mismo sexo y del mismo género. La persona bisexual siente la atracción hacia varones y hacia mujeres. Acá las diferencias en las primeras 3 tiene que ver que coincide el género con el sexo con el que nacieron. Eso es social. Esa es la diferencia. La persona pansexual, específicamente, es más, van a ver que acá en Jujuy hay una organización de personas pansexuales que dicen que se enamoran de la esencia de las personas, sin importar el sexo o el género que posean las mismas. ¿Sí? Podemos hablar de la atracción hacia personas, por ejemplo, de género fluido que se identifican con ambos. Podemos hablar de la atracción hacia personas del género queer. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre bisexual y pansexual. Igual, el término pansexual es un término muy discutido, ¿no? Pero hay muchas personas que se identifican con el término, entonces no podemos desconocerlo y no decir que hay personas que son pansexuales.
Después tenemos personas asexuales, que son personas que carecen de deseo sexual, no sienten placer en las relaciones sexuales, ¿sí? Su vínculo afectivo, emocional, lo construyen y le dan más valor a ese tipo de cosas que a las relaciones sexuales. Es decir, no son personas que no tengan relaciones sexuales, las pueden tener para un determinado fin, complacer a la pareja, tener un hijo o una hija, pero no son personas que vamos a escuchar decir, ah, hoy estoy caliente, quiero tener sexo, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y por eso podemos hablar de la atracción hacia personas queer, hablar de la atracción hacia personas de género fluido, ¿sí? Acá no hay como un correlato, le puede gustar todo, así, directamente. Cuidado, y acá voy a hacer una aclaración, ¿sí? Acá voy a hacer una aclaración, ¿por qué? ¿Sí? Porque muchas veces dijeron, ah, pero entonces ahí entra... No, la pedofilia no entra dentro de ninguna de las orientaciones sexuales. La pedofilia específicamente es un delito, se debe denunciar y se debe sancionar como tal. No entra acá la atracción hacia niños y niñas. Eso hay que aclararlo. Todas las personas que tienen todas sus orientaciones, ninguna siente la atracción hacia niños o niñas. Esa hay que aclarar porque hay un movimiento que se quiere hacer visible con la pedofilia. No, la pedofilia no es una atracción, porque no se puede no se puede justificar un abuso. Eso es un abuso sexual. Entonces, tener en cuenta eso. La atracción hacia niños y niñas es una enfermedad y es un delito. Debe ser tratado y castigado. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Debería ir a un profesional si es que no ha cometido ningún delito todavía, a un profesional para que lo pueda o la pueda ayudar. Si no, directamente delito y tiene que ser, para mí, tiene que tener todo el peso de la ley encima, para mí. ¿Sí? Bien. Sí, no quiero andar mucho en eso porque nos quedan todavía un par de cosas y yo quiero saber qué hora es porque ¿les puedo robar un poquito más de tiempo? Yo les pido permiso porque si no después me dicen, ay, pero era hasta qué hora y vos te pasaste. ¿Les puedo robar un poquito más de tiempo? No me digan que lo que quiera porque yo me quedo hasta mañana, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de todo. Bien. No hay problema, yo me quedo, no hay problema. No hay problema, genial, me encanta la energía que tienen y eso es lo que necesitamos en nuestra sociedad, esa energía de querer cambiar las cosas y de querer hacerlas visibles, ¿no? Eso está buenísimo. Bien, hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta? Ahora nos podemos ir desplazando un poquito. Bien. Bien, buenísimo. A ver. Hay como muchas carreras. Ahí hay que hacer una aclaración. Lo que pasa
es que necesitamos modificar las matrices dentro de todas las carreras, porque en las carreras no te preparan para poder abordar un problema con estas temáticas. Lo que ha pasado ahora con muchos profesionales y muchas profesionales que, por ejemplo, trabajan conmigo, es que se han tenido que ir formando en el transcurso y buscando herramientas para poder abordar estos problemas, ¿sí? Porque, por ejemplo, me pasó, yo que estuve en la UCSE, los chicos y las chicas, psicólogos y psicólogas me decían, nunca nos explicaron esto, nunca sabíamos esto. Es decir, nos podíamos encontrar con una persona intersexual y no íbamos a saber qué hacer. Entonces es importante de que las distintas carreras, las distintas facultades y universidades vayan amoldándose a los tiempos en los cuales vivimos, ¿no? Específicamente. Bien. Acá vamos a aclarar perdón, yo no veo, ahí está. El tema de la discriminación. Yo no hablo de homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia. Yo no utilizo esos términos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una fobia, hablamos de el miedo irracional, lo que justificaría el actuar de una persona, ¿sí? Entonces estaríamos justificando un hecho de discriminación, un crimen de odio. Por eso es que yo no hablo de fobias. Yo hablo de violencia y discriminación por orientación sexual, expresión de género e identidad de género. Es importante que podamos entender que ese paradigma se cambió. En Argentina tenemos la ley de salud mental que prohíbe, no es que dice no se puede, no, prohíbe el diagnóstico de las personas en base a su identidad, a su expresión o a su orientación sexual. Lo prohíbe directamente. ¿Sí? Entonces acá tenemos la discriminación cultural que tiene que ver con los recortes que hacemos de los estereotipos y los generalizamos. Y se los imponemos hasta incluso a las diversidades para que lo cumplan, ¿no? Porque, a ver, socialmente, ¿de qué se piensa que puede trabajar una mujer trans? Y bueno, de la prostitución, es lo primero. ¿Cómo se piensa socialmente de lo que deben trabajar, por ejemplo, un chico gay? ¿Peluquero o tiene que ser diseñador o algo así por el estilo? Porque tiene buen gusto porque es gay. La verdad es que yo no sé si tengo buen gusto, pero esos estereotipos son parte de la discriminación cultural, ¿sí? Que también se les imponen a las diversidades para cumplir, ¿sí? Porque es como que, todos los chicos gay tienen que ser amanerados, afrancesados o afeminados. ¿Y qué pasa con los chicos gay que no quieren ser de esa manera? Pero el estereotipo social es ese. Entonces, ahí estamos hablando de esas construcciones culturales que forman parte de la discriminación, ¿no? Esto que yo les decía, ver a un chico vestido de cierta manera y automáticamente creer de que es gay, es parte de la discriminación cultural. Porque se ha hecho ese estereotipo para las personas gay. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Después tenemos la discriminación personal o la discriminación interpersonal, que es la discriminación que vemos continuamente de una persona hacia otra y que tiene que ver con los insultos, con los agravios o negarle el acceso a algún derecho a las personas. Es la más cotidiana y la más visibilizada.
Así que no me voy a detener en esa. Tenemos la discriminación institucional, que eso tiene que ver con que las instituciones no se han apropiado de las leyes vigentes y tampoco se han amoldado a las leyes vigentes, ¿sí? Entonces pasa esto que comentaban, vas a llenar el género y te siguen poniendo FM, pero yo no soy ni F ni M, ¿qué pasa? ¿Dónde lleno yo? Tiene que ver con eso cuando las instituciones tienen que respetar el marco legal y tienen que desarrollar conforme a ese marco legal una actividad pública que no discrimine a nadie, ¿sí? Entonces, a eso les llamamos discriminación institucional. Se puede denunciar, yo siempre lo digo, todo se puede denunciar y hay que denunciarlo. Lo tenemos que denunciar porque tenemos que hacer visible que hay errores y que esos errores los tienen que modificar. Y las personas se tienen que hacer cargo de sus errores y de sus actos. Es lo que tiene que pasar, ¿sí? Después tenemos, antes de esta discriminación, yo le voy a pedir a Franco que nos pase un videíto, ¿sí? El que descargaste. Ahí Franco va a pasar un videíto antes de la siguiente discriminación. Y les invito a mirar este videíto. Ahora sí. Ya te explico, Tommy. Perdón. Sí, porque no me pauta mucho, me toca avisar allá.
Les mostraba este videíto porque me parece importante poder entender y que nos empecemos a preguntar, ¿no? Ahora, esta media hora la voy a dedicar a que podamos charlar y a que podamos repensarnos un poco, ¿no? Y tiene que ver con la última discriminación que yo decía. Los niños, las niñas, las niñeces no saben. Quienes les dejamos el legado cultural somos nosotros, nosotras, los padres, los hermanos, las hermanas, las madres, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque lo que podemos generar es la última discriminación que yo les quería comentar ahora, que es la discriminación personal o interiorizada, que a mí me parece la más grave de todas. Porque esta discriminación, en su mayor expresión, es el suicidio. Y nosotros como sociedad no hacemos nada. Porque era el padre el que le decía, le pegaba una patada y le decía camina como varón. Era la madre que lo llevaba a una religión y aprendía de que si sentía estas atracciones por alguien de su mismo sexo, estaba mal, estaba errado y se iba a ir al infierno. Porque eso es lo que enseñan. Perdón, no estoy en contra y no quiero ofender a nadie que tenga una creencia, pero es la verdad. ¿Sí? Yo ya llego a estos puntos que digo, nos digamos las verdades, no nos mientamos en las caras. Porque la culpa la tenemos todos y todas. Los niños y las niñas simplemente quieren desarrollarse conforme a lo que sienten, conforme a lo que desean. Entonces, no les neguemos el derecho. Y es mucho peor, ¿saben por qué? Porque no dañamos a una sola persona en eso. Pero no dañamos a una sola persona. Dañamos a muchas personas. Y para eso, les voy a poner otro videíto, para que podamos notar de que a veces no solamente dañamos a la persona que estamos discriminando, sino que nunca pensamos en quiénes tiene al lado o a quiénes tiene atrás. Ahí les ponemos el siguiente videíto. La familia para mí es un grupo de personas que se quieren el uno al otro y que cuando uno se siente mal, el otro está al lado ayudándolo para que se sienta mejor. Esta es mi familia. Yo soy Gastón, tengo 13 años y cumplo el rol de hermano mayor. Tengo a mi hermanita Victoria, de 10 años, a mi hermanito Agustín, de 7, y a mi mamá, de no sé cuánto. Reina de la casa soy yo. ¡No! ¡Ay, mami! Escucha, me están preguntando la verdad. ¿Quién es la reina de la casa? Yo. Gastón, de los 3 hijos, es el más dulce, es el más apegado a mí, es el más compañero. Es el que, bueno, los golpes de la vida, o sea, lo hicieron crecer y madurar. Mi mamá se llama Noelia. Yo estoy con ella desde los 3 años. Mi mamá es algo común que se ve por todos lados, pero ella no es como las otras chicas.
Ella es un calorcito que llega despacito. Porque es mi mamá y la entiendo y siempre la voy a apoyar, pero mis compañeros no entienden lo que es ella. Para ellos es una burla y para mí no, porque es mi mamá. La remera. Un hijo de una chica travesti transexual, o sea, no es igual que todos los chicos. Es un chico que va por la vida simulando no ver la burla, simulando no ver la discriminación. Fue la decisión de ella, no mía, ni de sus padres. Ella decidió ser, ella de chiquitita se sentía una mujer y era un hombre. Entonces los padres le dieron el permiso de que ella se haga mujer y ahí está. O sea, siempre le enseñamos a pelear por sus ideales y a respetar al que tiene enfrente más allá de las diferencias. Entonces, ser mamá de Gastón es ser una mamá especial y es tener un hijo especial. Las 3 mejores cosas que me han pasado en mi familia fueron ir de vacaciones con toda mi familia. Mi mamá se llama Victoria, tiene 7 años. Que lo encontraron a mi hermano y que mi mamá esté sana. Una hermana sincera, carácter más o menos. Y Susana Jiménez, y queríamos saber a qué... ¿Qué me estás haciendo? ¡Me estás matando! ¡No tengo 50 años! Ella como vos está en las buenas y en las malas. Te acompaña a todos lados. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ay, la que quieras. ¿Vos no querés a tu hermano? ¿Querés que sea sincero? Sí. Sí, pero no. Mi hermano se llama Agustín, tiene 7 años. Y es de carácter bravo. 3 buenos. Que mi mamá me ame por siempre, que nunca me abandone. Cuando él tiene sus días de enojado, es que te pelea. La segunda es cuando yo estoy mal, mi mamá me cura, me hace mejor. Cuando se levanta de buen humor, es compañero, está al lado tuyo, juega, hace todo. Que cuando yo me pierdo en la costa, ella nunca me va a dejar, me va a buscar hasta que me encuentre. La familia es para mí lo más importante que tengo en la vida. ¿Por qué? Porque ellos me dieron, cuando yo estaba necesitado, ellos me dieron un hogar, un techo y un plato de comida. Para mí la familia es estar unidos, siempre cenamos juntos, estamos juntos. Es estar juntos, la familia es estar juntos y si no, bueno. Es como dice ella y mi mamá. La familia es cuando está reunida. Esta es mi familia conmigo. ¿Listo el tiempo de ir a jugar? Sí, claro. Que sepan que se puede ser feliz. Y que nosotros, en nuestra familia, tratamos de serlo todos los días. Final, dale cerrar. A mí lo que siempre me queda resonando de este video es el comentario que hacen y dicen, tratan de vivir la vida simulando no ver la discriminación. Los gays, las lesbianas, las personas bisexuales, las personas trans también tenemos familia. Tenemos amigos que consideramos familia, aquellas personas que no tenemos familia específicamente. Y muchas veces no se dan cuenta. Y cuando hacemos un chiste en contra de las orientaciones o las identidades, ¿saben qué? Sí, nos reímos. Pero no saben lo que pasa cuando uno llega a su casa, cuando uno llega a su cama. Es importante ponernos a repensar. Es importante saber que estamos marcando una vida, que le estamos marcando una vida a las personas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros y nosotras? Yo los invito, las invito y les invito a poder reflexionar. Porque más allá, cuando me dijeron, tenés que hacer la charla, el módulo, para los chicos que están con los proyectos y todo, yo siempre digo, no basta con solamente brindarles conceptos para que puedan hacer un proyecto.
Hay que ir un poco más. Hay que ir a repensarnos y qué es lo que estamos haciendo. Y a mí me critican de duro, de fuerte y de crudo, pero yo ahora les voy a ser completamente sincero. Yo soy Nicolás Navarro, que es el nombre que me dio mi mamá y mi papá. Yo me declaré gay a los 13 años, cuando inicié en la escuela secundaria. Mi familia era una familia completamente religiosa, específicamente testigo de Jehová. Para mí, siempre lo digo desde mi punto de vista, una de las peores religiones y sectas que existen, con la imposición mental que hacen. Fui el forro pinchado, fui lo que se tendría que haber abortado, soy lo que separó a mi familia y que ahora mi familia no va a poder ir al cielo. Fui en la escuela secundaria de un colegio para hombres, como era la técnica 2. El puto, la manzana podrida. Fui del que podían hacer uso y abuso porque sos gay, porque por eso sos gay, porque te gusta. Entonces los más grandes se creían con el derecho de poder hacer uso y abuso de vos. Más todos los insultos, las risas de los profesores, que los profesores te decían, yo no tengo acá putos como alumnos, a mí vénganme y háblenme como varones, y las preceptoras que se reían. Y yo me terminé yendo de mi casa a mi tercer intento de suicidio, porque una profesora agarró y me dijo, la verdad que no te entiendo. Vos ya podés vivir tu vida. No dependas de lo que dicen o piensan los demás. Busca tu camino. Y lo hice, y es lo que hoy en día me lleva a trabajar esta temática. ¿Tuve que ejercer la prostitución? Sí, y lo digo. Y a mí, como a muchas otras personas que la ejercieron, no nos da pena decirlo. Porque fue nuestra forma de poder afrontar la vida y poder tener plata para comer, para mantenernos o alquilar una pieza, para poder vivir. No es lo más lindo, porque tenés que aguantar cuerpos, porque necesitas el dinero. Tenés que aguantar actos, porque necesitas el dinero. Insultos y demás. A mí me llevó muchísimas cosas a marcarme en mi vida. Y al día de hoy digo, no me arrepiento de nada. Porque es lo que me hace ser quien soy hoy en día. Y poder discutir, dar batalla y no quedarme callado. Sin embargo, me dicen que soy crudo, y sí es verdad. Pero yo le decía a las personas, la ficción no supera la realidad. La realidad es la que supera la ficción. La vida de una mujer trans es todavía mucho peor. Porque las mujeres trans son echadas de la casa cuando se identifican como mujeres. Con 13 años en la calle y ejerciendo la prostitución. Encontrándose a tipos que dicen, te pago el doble y lo hago sin forro. Encontrándose a tipos que les pegan para no pagarlas. Hasta incluso a policías que les cobran para cuidarlas o para dejarlas seguir trabajando. Es inclusive encontrarse con tipos que al día siguiente se los cruzan por las calles, las escupen y las insultan o les tapan los ojos a los hijos y a las hijas. La gente cree que son millonarias por ejercer la prostitución, ¿no? Porque van a un bar y les cobran el doble, al boliche les cobran el doble. Inclusive a nosotros y a nosotras podemos ir a sentarnos a Sorba, pongámosle, o Alto Belgrano. A ellas las echan y no las dejan entrar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que los mismos tipos y tipas que la echaron, después las aceptan o los aceptan. ¿Saben para qué? Para volver y cuidar a un viejo o una vieja en una cama.
los mismos que les negaron el techo y el plato de comida, y les negaron la identidad. Y en las escuelas, los profesores y preceptoras le decían, tenés que venir vestido como varón que sos, y también los más grandes que hacían uso y abuso de ellas por ser trans, porque eso les gustaba. Y por eso terminan abandonando la educación. Y en los puestos de salud, que las llaman en masculino y les vulneran la identidad, y después preguntan, ¿por qué no vienen las mujeres trans? Vienen porque les negamos un derecho, por eso no vienen. Sin embargo, eso no es lo peor de todo. Les pregunto, ¿qué se ven haciendo ustedes de acá a 20 años? Que alguien, una persona me responda, ¿qué se ve haciendo de acá a 20 años? Siendo feliz, buenísimo. Me quedo con esa respuesta. Siendo feliz. Nosotros tenemos que rogar que una mujer trans viva más de 35 años. Porque el promedio de vida de las mujeres trans en Jujuy es hasta los 35 años. Fíjense, ¿de qué estamos hablando? Y lo peor, eso es lo que les pasa a las mujeres trans. Si estamos hablando que fue como lo mejor. Si es que no tomó la decisión del suicidio o cualquier otra cosa, porque ahí también hay otras influencias y está el consumo de sustancias psicoactivas y hay muchísimas otras influencias que hay de por medio. Ahora, sin embargo, y acá es donde a mí me dicen, no podés decir esas cosas, y yo lo digo porque no tengo miedo a decirlo y porque es realidad. Nosotras, que nos encontramos hoy día en este Zoom, somos privilegiados y privilegiadas. ¿Saben por qué? Porque la justicia a nosotros y a nosotras no nos condenó. Yo lo digo así. Es injusto realmente, porque nosotros y nosotras deberíamos estar presos y presas. Porque como parte de esta sociedad somos cómplices. Somos cómplices del alto índice de suicidio que tiene Jujuy. Ese alto índice de suicidio tiene el 85% de jóvenes y adolescentes. De ese 85%, el 62% tiene que ver con la no aceptación de la familia y la discriminación social. Y a nosotros no se nos juzga. Y nosotros nos reímos de los chistes, nos reímos de los personajes en televisión cuando exageran la homosexualidad o a las personas trans. Nosotros nos cruzamos de vereda, vemos una situación de violencia o de discriminación y nos quedamos callados o nos cruzamos de vereda. Nosotros podríamos cambiar vidas con tan solo brindar un abrazo o tratar a las personas, porque la diversidad no está pidiendo un trato especial, no está pidiendo privilegio por ser diversidad, está pidiendo que sea tratada como cualquier otra persona. No está pidiendo tener derechos extraordinarios, está pidiendo tener derecho como cualquier otra persona a tener un nombre, a poder casarse, a poder desarrollarse libremente, como lo podemos hacer cualquiera de los que estamos acá. Yo los invito y las invito a repensarse, a que puedan aportar a una sociedad más justa e inclusiva, donde no tengamos que lamentar personas que quizás tendrían que haber estado hoy acá, del otro lado igual que ustedes, o acá al lado mío, aportando esto. Nos perdemos de muchas cosas como sociedad y no se nos castiga. Por eso, para despedirme, les voy a poner
un último video. Y este es el mensaje que yo les brindo a todos, a todas y a todes. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. My heart doesn't see race. Love has no age limit. We are neighbors and best friends. We all have different religions, but we have universal love as well. I love my sister. Love is love. Our family is no less than any other family. Ahí está, ahí está. Yo les estaba diciendo recién, nosotros a las personas las queremos
Y no nos importa si son bajas, si son altas, si son gordas, si son flacas, si son morochas, si tienen discapacidad o no tienen discapacidad. Sencillamente a las personas las queremos. Por esas personas que queremos. Las y les invito a que aportemos a una sociedad más justa e igualitaria. No pido que cambiemos el mundo, porque para cambiar el mundo necesitamos que todas las personas aporten desde su pequeño lugar, desde su casa, desde su trabajo, desde el lugar donde se desarrollen. Aportemos nada más. A que una vida, ya sea que tenga una orientación sexual distinta, que tenga una identidad de género distinta, una expresión de género distinta, no se traduzca en una vida de violencia, en una vida de discriminación o en terminarse la vida. En este marco, les agradezco muchísimo haberme acompañado en esta capacitación y espero haberles aportado herramientas, conocimientos y también un poquito de poder repensarnos y criticarnos de qué es lo que estamos haciendo nosotros y nosotras con nuestra sociedad. Si somos parte, si somos cómplices de un suicidio, de situaciones de discriminación, de violencia, o nosotros queremos realmente cambiar y que las personas se puedan desarrollar libremente. Soy Nicolás, prontamente tendré mi nueva identidad y también se las podré dar. Me pongo a su entera y completa disposición. Soy el titular del Centro de Atención Integral a la Diversidad y la verdad que les doy muchísimas gracias por haberme acompañado. Quedan a manos de Franco, no sé si ahora habilitan un rato los micrófonos, pero les voy a dejar mi teléfono en el chat por cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias y espero que les haya servido. Muchísimas gracias, Nicolás. Como siempre, excelente. Es uno de los grandes, de las grandes personas, ¿no?, que tenemos dentro del Consejo Provincial de la Mujer, encabezando el Centro de Atención Integral a la Diversidad. Y bueno, nos brindó una capacitación que esperamos que les haya servido y que les pueda servir no solamente para este foro, ¿no?, que es un espacio donde más concretamente podemos llevar nuestras ideas y seguramente que van a surgir muchas en estos encuentros, pero sino también para nuestra vida y para poder ser parte del cambio cultural que necesitamos, y siendo jóvenes, siendo adolescentes, no sentir que tenemos que esperar algún día, no mañana, o esperar a ese futuro que siempre se nos promete, sino que desde ahora, desde este presente, poder empezar a ser parte de esa transformación. Así que muchísimas gracias, Nico, nuevamente. Muchísimas gracias a todos, todas y todes que participaron este día en la formación. Lamentablemente por el tiempo no vamos a poder habilitar los micrófonos al final como lo hicimos el día de ayer, pero de todas formas queda a disposición el número de Nicolás, el número del Centro de Atención Integral a la Diversidad, y bueno, invitarlos, invitarlas e invitarles a que puedan ser parte mañana también del último encuentro que va a hablar sobre violencia de género específicamente, y con ese encuentro ya cerraríamos la maratón de formación. Así que bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Dejamos habilitada la sala solamente a los fines de que puedan dejar sus datos para la certificación, pero quienes ya lo hayan dejado, el nombre completo, DNI y el número de contacto, pueden ir abandonando la sala. Muchísimas gracias por estar hoy.